Continuamos, amigos, con el día. El pueblo dominicano va a tener que darle fin al barrilito. Lo único que se puede hacer con el barrilito es eso, darle fin. No es fácil porque resulta que eso es un dinero que los legisladores aprueban para ellos mismos, para usarlo ellos. Dineros del Estado, para el uso de ellos. Dicen ellos que para darle asistencia a personas que lo necesitan. Eso es usurpación de funciones. Eso es una función del Poder Ejecutivo. Lo hemos dicho muchas veces aquí, pero hay que decirlo, hay que seguirlo diciendo, porque de eso se trata. Una usurpación de funciones. Los legisladores están para legislar y para hacer control de la administración pública, para interpelar a cualquier funcionario que esté haciendo las cosas a contracorriente de la ley. Esas son las funciones. Las funciones de un legislador no son darle dinero a nadie. Eso es clientelismo. Y eso es campaña electoral permanente pagada por el Estado. Vale decir, pagada por cada uno de los ciudadanos, por cada uno de nosotros. A quienes nos sacan mucho dinero de impuestos, porque la mayoría de los impuestos que pagamos son indirectos y están en cada cosa que compramos y en cada servicio que pagamos. Ahí nos están llevando un buen dinero. De manera que somos nosotros los ciudadanos los que sostenemos al Estado. Ese dinero es de los ciudadanos, no de los legisladores. Se han apropiado de lo ajeno a través de un mecanismo que es inconstitucional, además. Justamente los que hacen las leyes. Entonces, la insistencia. Ayer decía el senador Dionis Sánchez de la Fuerza del Pueblo que él sí lo va a seguir cobrando porque con eso él ayuda a gente. Usted no está para dar ayudas económicas. Usted le saca ventaja a eso. Como mínimo le saca ventaja electoralista. Ventaja por una campaña permanente pagada con los recursos del pueblo. Farideh Raful lamentablemente decía que eso hay que redireccionarlo. Bueno, ya ayer hablamos de eso. No es válido el argumento para nada de que hay que pagar asesores. El Senado necesita y tiene asesores. Y cuando se vaya a tratar cualquier tema cuya complejidad no esté al alcance de la gente que se prepara en las cosas comunes, por ejemplo, si hay un proyecto de ley sobre medicina nuclear, entonces se necesita pagar asesores, pero eso lo debe pagar la institución del Congreso, el Senado o la Cámara de Diputados como tales, no que un legislador le pague a un especialista para que lo asesore, porque deben asesorarlos a todos. Entonces, mientras más insistan en defender y tratar de justificar lo que es injustificable, se le va a ir erosionando la base de apoyo popular. Es un suicidio político en estas circunstancias, porque lo que pasa es que antes había tantas cosas absurdas que esa era una más. No es que todo se resolvió, pero por lo menos se ven esfuerzos de institucionalizar el país, por ejemplo, a través del Ministerio Público, lo que se está planteando hacer con la Cámara de Cuentas, lo que se está planteando hacer con la Junta Central Electoral. Entonces, ya basta. Eso es inapropiado, lo mismo que las exoneraciones de carros. Los mismos legisladores que aprueban que usted para comprar un carro tenga que pagar más dinero en impuestos que lo que vale el carro,
no es posible que se den ellos mismos dos exoneraciones. Y no es de que cambiarla por 1.300.000 pesos como plantea el PLD. El colmo. El colmo. No, eso hay que quitarlo. La exoneración hay que quitarla. Y el barrilito hay que quitarlo. ¿Por qué? Están cogiendo dinero del pueblo y metiéndoselo en los bolsillos. Que después se lo den a otro. Pero eso es para abonar, repito, su campaña electoral permanente pagada por el pueblo dominicano. A eso hay que ponerle fin. Obviamente, ni serán ellos los que le darán fin por su propia voluntad, ni tampoco el Poder Ejecutivo le va a mandar un presupuesto que no contenga esos elementos, porque lo que se va a buscar es un lío con el Congreso. Lo primero que le niegan respaldo a todo lo que proponga el Poder Ejecutivo son los legisladores de su propio partido, lo pueden decir ahí, lo pueden escribir. Esto lo tiene que terminar el pueblo dominicano. Ya esto amerita convertirse en una de las luchas sociales, como lo fue la lucha por el 4%, la lucha amarilla, como lo fue la lucha verde por la institucionalidad del país, por la justicia independiente. Entonces, habrá que hacer una lucha organizada contra el barrilito, contra el hecho de que los legisladores se apropien de lo que no les pertenece, de lo que es del pueblo. Que eso es para atender a gente que le va a pedir, explíquele qué cosa es un legislador. Y favorezca, proponga leyes o respalde proyectos de leyes que vayan en beneficio de la mayoría. Así es como usted ayuda a los más pobres desde un puesto en el Congreso Nacional. Es con políticas. Es cuando aprueba el presupuesto, que en lugar de aprobárselo para usted tener una cojioca, entonces usted aprueba partidas para resolver problemas de los más pobres en salud, en disposición de agua potable y en todo lo que se necesita en seguridad pública. Así es como se hace. Entonces, se informó los senadores que recibieron el barrilito. Se dio la lista, pero realmente la lista es innecesaria porque solamente hay que decir que los únicos que no lo recibieron fueron el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras. Esos fueron los dos que no lo recibieron. Los otros lo recibieron. Esa fue la información que se dio en el día de ayer. El jurista Emmanuel Esquea Guerrero, tradicional PRDista, él no es del PRM, pero sus posiciones públicas en el orden político van más o menos en coincidencia con el PRM. Y tiene una campaña, y él como abogado diciendo todo lo que viola esa cojioca. Vamos a ver un par de tweets de Emmanuel Esquea Guerrero. Vamos a ver, ahí lo tienen. Ahí está. Le estoy dando lectura. El barrilito lo impuso el PLD cuando era mayoría en el Senado, pero ahora que el PLD no es mayoría, ¿por qué no lo quitamos? Estamos arriando banderas. El barrilito viola el artículo 140 de la Constitución, que dice: ninguna institución establecerá beneficios a sus incumbentes, sino para un periodo posterior. El principio de inconvalidabilidad, artículo 7, numeral 7, de la ley 137-11, habla de su inconstitucionalidad. Ahí el logo del programa no me deja identificar exactamente la palabra que va previo. Sí, mantiene su inconstitucionalidad. Mantiene su inconstitucionalidad, sí. Bueno, entonces,
los legisladores deberían, que son los que hacen las leyes, deberían ser ejemplo de cumplimiento de las leyes. Otro caso fue el del senador Alexis Victoria Yep del PRM, que es proveedor del Estado. Entonces, la Dirección de Compras y Contrataciones lo excluye, por supuesto. Es ilegal. Ningún servidor público puede ser proveedor del Estado. Pero él alega que hay una excepción en el caso de él. Escuchemos esto. En la ley de contrataciones públicas existe un reglamento donde hay excepciones que permiten a como somos proveedores únicos, nosotros poder licitar cuando tenemos productos exclusivos y sustancia única, que es principalmente del programa protegido de salud pública, del programa de alto costo de salud pública. Simplemente eso. Eso de estar hablando, nosotros hemos sido proveedores del Estado de toda la vida, haciendo licitaciones transparentes y públicas, y de que ahora mismo yo no esté inhabilitado, está perfecto, pero tengo una excepción que me protege la ley, donde la Constitución está por encima de cualquier ley, que el derecho fundamental por la salud, que tiene que tener cada ciudadano, y el Estado mismo, que tiene que ser responsable de que se cumpla esos derechos fundamentales, es lo que le permiten a uno tratar de seguir con la operación misma que va a través de solicitudes. Mira, hay que apuntar la debilidad de su argumento, que ha sido suplidor toda la vida. Bueno, la esclavitud, la captura de africanos y venta en el Nuevo Mundo duró 4 siglos, pero un día se fue abolida. Sí, el hecho de que una cosa se haga desde hace mucho tiempo no la valida. Bueno, se violó la ley durante mucho tiempo, pura y simplemente, o por lo menos se estuvo violando desde que se hizo la ley. Y el hecho de que él sea proveedor porque él suple unos medicamentos que no los trae todo el mundo, que son de alto costo, tampoco es argumento, porque ¿acaso él es el único empresario del mundo que puede traer esos medicamentos aquí? No, realmente no entendemos qué validez puede tener lo que le está diciendo. No le vemos la validez. Uchi, ¿Qué te parece? Sí, yo creo que, como bien dices, eso lo único que plantearía en caso de presentarse una irregularidad que no esté contenida en las excepciones de la ley, es que la irregularidad tiene mucho tiempo y no ha sido sancionada. Pero también me recuerda a algo, a un privilegio que tienen los legisladores, que es el tema de la inmunidad parlamentaria, que realmente es de la Cámara puede retirarla también. Y eso, a su vez, me recuerda por qué es que el barrilito, de lo que hablábamos hace un minutito, Uchi, no es solo lo central, sino además un síntoma de algo mayor. El Congreso Dominicano, lo decíamos hace unos días aquí en el programa, según un estudio académico hecho sobre los países de la región, es el 4º más caro de América Latina, superado por gigantes, países inmensos como México y Brasil. Es decir, es un Congreso costoso. Si a eso agregamos que el Congreso Dominicano está estructurado de una forma que no se corresponde con la estructura del país, porque esto es un Estado unitario, según la propia Constitución, no un Estado federado, y por lo tanto no necesitamos un Congreso con 2 cámaras, nos damos cuenta que el problema viene de raíz. Si a eso agregamos además que el Congreso de la República está compuesto por legisladores que se han agenciado beneficios, exoneraciones al margen de la Cámara, como lo que hablábamos de las bancas de apuestas. Las bancas de apuestas pagan un 1% de impuestos de la venta, se ganan el 99% sin que ello sea ni siquiera parecido para los sectores productivos. Es decir, un sector que no es productivo paga un 1% de impuestos y luego una tarifa fija al año, por decirlo de alguna manera, que oscila desde los 44,000 pesos hasta los 200
288,000 pesos al año. Entonces, claro, teniendo legisladores riferos, por decirlo así, resulta que no pagan impuestos para sus vehículos, porque tienen 2 exoneraciones. No pagan impuestos para sus negocios. Tenían un tope de la cantidad de bancas que podían establecer por ley y en el proyecto de ley de presupuesto de 2019, claro, año preelectoral, entonces se propone eliminar eso de que para pagar más impuestos, pero si se incluía eso, es decir, si se levantaba ese tope de bancas de apuestas, realmente iban a terminar recibiendo el fisco como $500,000 de pesos más, porque como no pagan impuestos, no es real que hay un aumento significativo. Entonces, ni contribuyen, al contrario, contribuyen menos que un ciudadano común y encima se asignan beneficios exorbitantes y millonarios e irritantes como lo es el barrilito. En el caso del barrilito, para el Distrito Nacional y San Cristóbal, que son las 2 demarcaciones que reciben un barrilito, vamos a decir que más pesado, más engrosado, se habla de 1,059,000 pesos solo en septiembre, cada uno. En el caso de La Vega, casi $1,000,000 de pesos, 944,000, mírenlo ahí. En el caso de Puerto Plata, 869,000, San Pedro de Macorís, 859,000, Duarte, 849,000, San Juan, 799,000, Espaillat, 784,000. Señores, solo en septiembre. Por demás, un Congreso que cuando se le pide hacer su trabajo, no es un Congreso eficiente, es un Congreso donde un proyecto de ley tan sencillo y básico y simple, obvio como el matrimonio infantil, perime en las cámaras y no logra ver la luz. O sea, que por demás su labor de fiscalización de los otros poderes del Estado, a este país no hay que contarle que no lo hace y cuando lo hace no lo hace bien. O sea, carísimo. No pagan impuestos, reciben beneficios inmensamente, o sea, ridículos y encima no hacen su trabajo. Lo del Congreso de la República Dominicana no tiene nombre. Si a eso del barrilito sumamos lo del cofrecito, que como dijimos en un programa aquí la semana pasada, asciende a 100,000 pesos por diputado para asignar conforme entienda a las cédulas que asigne, que indique. Y agregamos que lo de las exoneraciones son 2 exoneraciones por legislador, no una, y que por demás en ocasiones se han vendido en decenas de miles de dólares a su favor. Siempre. Exacto. Y si a eso además agregamos que la nómina del despacho de un legislador, voy a poner el caso de los diputados, por ejemplo, Uchi, mira, el personal de oficina de un diputado es insuficiente para hacer el trabajo. O sea, ellos prefieren, vamos a decir que estructuralmente, recibir millones de pesos para repartir que tener un Congreso equipado para trabajar. Por eso lamentamos que la senadora Farideh Raful haya aceptado el barrilito, pero la verdad es que algo de lo que ella plantea de que hace falta personal técnico es cierto. Eso te deja saber que el Congreso no tiene sus prioridades claras. Una labor técnica bien hecha no se deja ver en la estructura de un despacho de un legislador. ¿Cómo está conformado el despacho de un diputado, por ejemplo? El legislador, o sea, el diputado, y 4 personas más que integran ese equipo. Un asistente legislativo con un salario de 21,000 pesos, un chofer con un salario de unos 27,000 pesos, un mensajero interno con un salario de 14,000 pesos y una secretaria con un salario de 17,000 pesos. Es decir, asistente, chofer, mensajero y secretaria. ¿Dónde está el técnico? ¿Dónde está el técnico? Todos los proyectos de ley lo puede asumir, estudiar, contrastar y evaluar el legislador durante todo el cuatrenio. Tienen, sin embargo, asesores para la Cámara, hay asesores por bancada, o sea, ellos reciben esos fondos para repartir, para hacer lo que quieran con ellos, tienen una Cámara inmensa, un Congreso inmenso además, con una Cámara innecesaria, un Congreso el 4º más caro de América Latina, todo eso, millones al mes en el caso de algunos senadores, pero el trabajo para el que han sido electos
no han estructurado cómo hacerlo bien. Y por eso el Congreso, a pesar de ser caro, ha sido siempre tan decepcionante para este país. Uchi. Así es. Mira, a propósito de todo esto, ayer reveló el Listín Diario que el Ministerio de Defensa se le agotó el presupuesto de este año. Lo consumieron en los primeros 10 meses. Oiga la gravedad de lo que estamos hablando. El dispendio en el gasto. No sabemos qué van a hacer, porque el ministerio no tiene fondos para terminar el año. El Ministerio de Defensa. Entonces, eso tú lo contrastas con la realidad. ¿Y cuántos peluches tiene el Ministerio de Defensa? La gente le ha puesto así. La gente no, los mismos guardias que trabajan, que hacen servicio, se refieren de esa manera a los que tienen jicoteas, que ese es un viejo término que se usa en la guardia también. El que tiene una jicotea es que se lo asignan a un civil por ahí para que esté con él. Ese es un trabajo suave. Eso es una jicotea. Bueno, ahora los mismos guardias a eso le llaman peluche, que lo que hacen ese trabajo ese servicio, entre comillas, son peluches. Pero estamos hablando de que a civiles se le asignan hasta 10 militares. Pero yo creo que en lugares donde hay conflictos bélicos calientes, por ejemplo en Siria, en Yemen, en Irak en este momento, no creo que haya nadie que tenga 10 guardaespaldas. Ustedes pueden estar seguros, en Yemen, en Irak, en Siria, nadie tiene 10 guardaespaldas, y aquí hay civiles que no están tirando tiros en un frente de guerra, que no nada, que tienen 10 guardaespaldas. Entonces, el resultado es que el más insospechado de los ministerios para tener botellas es uno de los que más tiene. El Ministerio de Defensa tiene botellas en cantidad, que los nombran, incluso los ascienden por encima de los que trabajan. Algunos los ingresan como oficiales a sabiendas, es decir, se va a hacer una botella, se no va a dar un golpe, y lo ingresan como oficiales, haciendo pedazos la institucionalidad y haciendo pedazos el escalafón y el esfuerzo y el servicio y la acción y el trabajo. Entonces, suponemos que ahora que se les acabó el dinero, quizás es por eso que se está anunciando que van a sacar los peluches del Departamento de Defensa. Del Departamento de Defensa vale decir del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y, aunque la Policía Nacional no es del Departamento de Defensa, pero pasa lo mismo que con los otros cuerpos. Aquí hay gente que cree que los policías son militares. La policía no es militar. Lo que pasa es que Trujillo la estructuró como un órgano militar, pero no lo es. Pero bueno, es un cuerpo armado también y se da lo mismo, incluso peor, porque hay policías que están nombrados y tienen sus rangos, su uniforme y su revólver y nunca van a la policía porque se los asignan a una tienda, a una empresa que los usa como seguridad, y en el departamento de cobros, cuando usted le va a cobrar un policía con carnet, uniforme y revólver y macana, no es lo mismo que si es un mensajero. Ahora, ¿y el sueldo de ese policía? No lo recibe él, lo recibe el superior que se lo asignó a esa empresa para que dé un servicio privado
un servidor pagado por el pueblo. Entonces, todo eso hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Bueno, Carolina, ayer estuvo en el almuerzo de los grupos de comunicación Corripio el expresidente Leonel Fernández, quien dio su parecer sobre el pacto fiscal contrastado con la crisis económica que ha provocado la pandemia del COVID-19. Considera improcedente implementar ahora una reforma fiscal. Escuchemos las palabras de Leonel Fernández. El presidente de la Fuerza del Pueblo advierte que el déficit presupuestario previsto para este 2020 es de unos 700.000 millones, equivalentes al 9,5% del Producto Interno Bruto, por lo que recomienda a Luis Abinader aplicar políticas de incremento del gasto público en pro de estimular la economía. El Estado tiene que intervenir y tiene que actuar. El Estado regula, el Estado invierte, y crea las condiciones para que el sector privado también pueda participar, pueda invertir y contribuya a la creación de riquezas. El peor momento para discutir una reforma fiscal es un contexto como el que estamos viviendo, porque cuando la economía está estancada, cuando la situación mundial también es de contracción, establecer impuestos en el momento lo que significa es gravámenes que no estimulan, no incentivan la inversión y el crecimiento. Entonces, yo digo, el mejor momento para haber hecho eso pasó. Le faltó diligencia y responsabilidad al pasado gobierno el haber pactado, como indica la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. En otro orden, insistió en la conformación de una Junta Central Electoral apartidista. Necesito tener árbitros que sean independientes, árbitros que sean imparciales. Y para yo confiar en la imparcialidad de ese árbitro, no puede ser parte de uno de los equipos que están participando. Además, se refirió a la decisión del gobierno de dejar exentas de procesos penales a las empresas que fueron beneficiadas con contratos millonarios irregulares para la compra de material asfáltico. Estas empresas beneficiadas con unas obras de grado a grado, es un acto irregular por parte del Estado. Eso se anula y pueden participar en una licitación y continuar, de manera que no veo nada así prima facie que considere indebido. Para Telenoticias, Bianca Amelia Alcántara. Bueno, y es interesante y es bueno que el expresidente Leonel Fernández, el que puso a Roberto Rosario al frente de la Junta Central Electoral, tenga ahora el criterio para él novedoso de que los miembros de la Junta Central Electoral deben ser independientes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nunca es tarde para rectificar. ¡Qué bueno! Eso prácticamente la posición de la Fuerza del Pueblo, que tiene 8 senadores hoy día, prácticamente asegura que serán independientes los miembros de la Junta Central Electoral. A los que les gustan los repartos para controlar la Junta. Pero fíjense que el doctor Leonel Fernández dice ahora, no puede haber un miembro de un equipo que está compitiendo y que un miembro de ese equipo sea el árbitro. Pues eso está clarísimo, siempre lo ha estado. Qué bueno que ahora lo entiende y qué bueno que ahora esa es su posición, porque después del Ministerio Público Independiente tendremos otros logros institucionales. Parece fuera de duda que tendremos una Junta Central Electoral independiente. Y lo que ha dicho el presidente Abinader sobre la Cámara de Cuentas es que será también conformada con personas sin vínculos con los partidos políticos, porque la campaña de que no hay independientes es una campaña falaz. La mayoría de los dominicanos son independientes de los partidos políticos, la gran mayoría. Y eso es lo que se necesita para esos órganos, personas sin vínculos con partidos políticos. Y el que lo quiere encontrar, lo va a encontrar por todas partes.
Qué bueno que el doctor Leonel Fernández está en esa actitud. Bienvenido sea. Vamos a hacer una pausa y regresamos con algo sobre el asfalto. Muy importante, no se lo pueden perder, no se muevan de ahí. Regresamos en un momentito. El día recibe a Pedro Luis Castellanos, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales. Con él conversamos sobre la seguridad social y las acusaciones sobre el aumento de su salario. Y en una segunda entrevista recibimos a representantes de la Junta de Vecinos Brisas del Palmar en Licey al Medio, Santiago. Con ellos conversamos sobre el caso de la explosión de la bomba Copegas en Licey al Medio, que ha afectado a los moradores de la zona y ha dejado varios muertos. No se pierdan estas declaraciones en